antiguas volveré, volveré, volveré a ese primer amor y nunca más me alejaré de ti. Volveré a buscarte, Señor. Volveré, volveré a las sendas antiguas, volveré. Volveré, volveré a las sendas antiguas, volveré, 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 volveré a ese primer amor y nunca más me alejaré de ti. Volveré a buscarte, Señor. Volveré, volveré, volveré a las sendas antiguas, volveré, volveré, volveré a las sendas antiguas, volveré. Bajo el título Historias de Guerra, vamos a estar haciendo una serie de sencillas narraciones sobre el comienzo, sobre el génesis de las guerras pre y post conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Vamos a darle contexto y tú te vas a encargar. Yo te voy contando las historias y tú las vas traduciendo a tu vida, a tu experiencia. No será difícil. De vez en cuando te voy dando pistas para que no te desorientes oyendo lugares o nombres o fechas, o trataré de evitar cualquier clase de tecnicismo bíblico, si se puede utilizar el término, para que no te confundas y la apliques a tu vida. Ese es el todo de lo que estamos hablando. O sea, si esto no tiene aplicación en tu vida, pues no hicimos nada. Si tú lo aplicas así, pronuncies mal o no sepas las fechas, no tiene ninguna importancia. Ninguna. Esto no se trata de cultura bíblica, no, ni mucho menos teología, ni nada de estas cosas. Es la manifestación de la vida de Dios a través tuyo. Entonces, elementos de guerra por el tiempo en el que entramos a partir de ahora. Estamos empezando el mes de noviembre
y octubre terminó con las primeras centenares de convocados a el entrenamiento dentro de lo que serán los ejércitos espirituales del Señor. Muy bien. Entonces, vamos a darle contexto a las historias de guerra. Claro que hay guerras desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, Abraham organiza un ejército con los hijos de sus esclavos nacidos en su casa para ir a liberar a su sobrino Lot. Pero no vamos a hablar de esas guerras y con el rey de Sodoma y la aparición de Melquisedec, sino ya en el parangón que estamos haciendo entre la ley y la gracia, entre Moisés y Jesús. Entonces, las figuras, las sombras, los tipos y antitipos, las tipologías que están allí ilustrándonos, señalándonos, indicándonos: esto es para ti, esto tiene que ver contigo. Entonces, viene la situación que se presenta cuando Moisés se presenta, estamos redundando, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y él deja ir a mi pueblo, que pues ya de por sí eso merece en su momento más estudio y más profundidad. Entonces, pues Dios quiere hacer la presentación de su poderío de las 10 plagas que aparecen allí. Que pues en un momento dado, si Dios podía endurecer el corazón de Faraón y ablandar el corazón de Faraón y endurecer el corazón de Faraón y ablandar el corazón de Faraón, si se podía hacer eso, pues se podía haber ablandado el corazón de Faraón y deja ir a mi pueblo. Claro que sí, váyanse. Y ya. Pero entonces no hubiera habido ese despliegue que es el inicio de todo el relato de estas historias de guerra. Entonces, las primeras acciones agresivas, ofensivas, son una tras otra las 10 plagas en Egipto. Ahí está Moisés con Aarón y Faraón y los hechiceros y bueno, toda la historia que ustedes conocen. Bien, allí Israel no tiene que luchar. Israel no tiene ejército, no tiene hombres de guerra, no tiene lanzas ni espadas, sino está ahí como un rebaño conducido, marca con sangre los dinteles de las puertas de sus casas y finalmente salen. La salida de Egipto, la Pascua. Entonces, el sacrificio del Cordero y la salida. Muy bien. Entonces, ya vas ubicándote tú. El Cordero de Dios fue sacrificado y tú sales de una condición ignominiosa, de ignorancia o de tinieblas o de esclavitud o de servidumbre a un llamamiento de libertad. Bien, vamos por ahí. Una experiencia larga debido a la incredulidad de 40 años es la que sigue, el desierto. En el desierto nosotros presentamos la semana pasada un estudio sobre la guerra contra Madián y de cómo el ejército que Moisés convoca en primera instancia, 1000 hombres de cada tribu, los primeros 12,000 soldados,
cómo obtienen un botín de guerra que reparten con el pueblo, cuál es la ley del botín y cómo los soldados y los oficiales, los capitanes de centena y los de 1000 estarían tomando del botín de guerra toda la riqueza del oro de Madián. Bien, ahora vamos a, este es el desierto, entonces Egipto, el desierto, Canaán, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, Atrio, Santo, Santísimo. Entonces vamos a, primera experiencia es pura gracia, el que pelea es Dios, el que muere por ti es el Cordero. La segunda, ya tienes que enfrentar algunas cosas en el desierto, pero la buena batalla es la tercera experiencia. En la tercera experiencia ya no es Moshe, sino Yeshua. Ya no es Moisés, sino Josué, el comandante, el que a partir de cruzar el río Jordán, a partir de la circuncisión en Gilgal, a partir de que entran a Canaán y ya se suspende el maná, ya no hay más provisión milagrosa ni portentosa, sino que van a conseguir todas las provisiones que necesiten a través de la lucha, a través de la guerra, a través de la espada. Los 40 años anteriores, todo les llegaba ahí, hasta las codornices, y la sanidad contra las serpientes, y la sombra, y la calefacción, y la iluminación, todo. El plan de Dios incluía una asistencia a todos los condenados a muerte, cumpliendo pues con el derecho internacional humanitario, que tuvieran todo lo necesario. Ropa, calzado, comida, todo. Muy bien. Pero condenados a muerte, y cuando murieron y cayeron en el desierto hasta el último de los hombres de guerra, entonces sí pueden prepararse para entrar la nueva generación. Bien, tú te vas ubicando, tú vas haciendo la relación de la historia con tu experiencia personal. Muy bien. Josué es el nuevo comandante del pueblo, anunciándonos a nuestro Rey y Señor, cuyo nombre tiene su mismo sentido, su misma significación de la salvación, el Salvador. Bueno, cruzan y se preparan para la primera gran guerra, para la primera gran batalla, que es Jericó. Jericó, conocemos la historia, hay canciones, relatos para niños, que cayeron los muros de Jericó, y sonaron las trompetas, los shofares, etc. Ya sabemos que los israelitas le dieron 7 vueltas. Bueno, allí en Jericó se presenta la situación de que era la primera conquista, entonces las primicias para Dios. Entonces no toquen nada, todo debe ser destruido, no hay botín, no hay nada. Es para iniciar como un gran holocausto. Todo va a ser destruido, quemado, derruido. Van a matar todos los animales, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todo. Y no van a tomar nada, ni prisioneros, ni nada. Muy bien. Sin embargo, pues de Jericó sale pues
un conglomerado importante de sobrevivientes que son la familia y la parentela de Rahab, la prostituta que ayudó a los espías de Israel. Entonces, en contraprestación, en gratitud, en recompensa, ella fue librada de la muerte segura que ya venía, el juicio, así como Lot fue rescatado de Sodoma, Rahab fue rescatada de Jericó, pero a diferencia, Lot desgracia su vida y termina siendo cabeza de Moab y Amón, de moabitas y amonitas, mientras que Rahab termina siendo una mujer insertada en la tribu de Judá, en la genealogía del que va a ser el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Entonces eso sale de Jericó, ese primer fruto. Acán, un hombre ambicioso, hurta, porque estaba prohibido tomar nada, parte del botín, ustedes conocen la historia también, y eso pues es algo muy, muy delicado. Pareciera que no se sabe nada, que nadie se dio cuenta, y pasan a la segunda ciudad, Jai. En la segunda ciudad Josué manda unos espías y dicen, no son muchos los hombres de guerra, no necesitamos entrarle con todo el ejército. Le recomiendan los espías, mande 3,000 hombres. Entonces, con 3,000 los destruimos. Entonces, eso hizo Josué. Mandó 3,000 soldados a la conquista de la segunda ciudad. Acuérdense ustedes que el primer ejército que organizó Moisés fue de 1,000 de cada tribu, o sea, 12,000 hombres. Ese fue. En esta ocasión, entonces, Josué envía 3,000 y resultó que no pudieron. Y los de Jai no solo opusieron una muy buena defensa, sino que repelieron el ataque y terminaron haciendo huir a los 3,000 de Israel y los persiguieron y les ocasionaron 36 bajas. 36 hombres de los que envió Josué, 3 círculos, 12, 12, 12, murieron, perdieron la vida. Entonces Josué está consternado. Volviendo Josué, los espías le dijeron, no suba todo el pueblo, sino solamente 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allí del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Una derrota militar, 36 hombres de guerra murieron allí. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor, qué diré! Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Entonces ahí se está quejando
Josué, él todavía no sabe qué pasó o por qué había pasado eso. Pero Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, y le explica lo que ha pasado. Entonces, bueno, ya Josué entiende y dice, bueno, vamos a hacer. Llegaron, ubicaron quién había hecho la cuestión, murió Acán, murió toda la familia de Acán. Acán robó seguramente para prosperar a los suyos y los suyos perecieron con él. Quizás no tenían nada que ver, pero los arrastró a la desgracia. Bueno, tú vas asociando, mirando todo eso, entonces ya después de esa derrota, entonces ya Josué aprendió y dice, bueno, ahora sí vamos por Jai. Entonces ya no van 3,000, ya organiza 30,000 para enfrentar a los de Jai. Emboscó 5,000, los escondió y mandó 25,000 con una estrategia, y es que atacaran, y cuando los de Jai volvieran a repeler el ataque, ellos se asustaran de manera engañosa y huyeran. Entonces los de Jai, emocionados, van a salir a perseguirlos y ellos tienen que correr y huir, y los de Jai van a ir detrás. Y así hicieron. Y entonces los 25,000 de Israel corrían despavoridos y los de Jai detrás a matarlos. Y ellos como si estuvieran asustados. Los 5,000 que estaban escondidos entraron a la ciudad, le prendieron fuego y se vinieron en dirección a los del pueblo de Jai. Todos venían persiguiéndolos, hombres, mujeres, todos estaban felices porque iba a ser la masacre de los israelitas. Los 25,000 dieron media vuelta y se enfrentaron a los que los perseguían, y ya vieron que no estaban huyendo por miedo, sino por estrategia, y los 5,000 venían por un lado y los 25,000 por el otro, y los aniquilaron. Murieron 12,000 personas, hombres, mujeres y niños de la ciudad de Jai. Todos, menos el rey. Y Josué quemó Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitaran del madero su cuerpo y lo echaron a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces fue colgado en un madero, de suena familiar, el rey de Jai, y allí murió en el madero. Después, antes de que se pusiera el sol, lo mandaron descolgar y lo pusieron a las puertas de la ciudad, y un montón de piedras sobre él hasta hoy. Esa es la segunda, primero Jericó, segundo Jai. En ese momento la historia continúa, y entonces los gabaonitas se dan cuenta, son el pueblo que sigue, el pueblo vecino, y viene la estrategia de los gabaonitas engañando a los hijos de Israel y diciéndoles que ellos vivían lejísimos y que venían viajando desde hace mucho tiempo, y que bueno, los convencieron de una alianza, se hicieron amigos y quedaron como servidores incondicionales del mismo tabernáculo, como auxiliares de los levitas, para cortar la leña, para traer el agua, servicios generales del tabernáculo. Entonces, cuando Josué descubrió que el pueblo que seguía para conquistar no tenían
Google Maps ni nada de esto, sino están conociendo. Y dice, ¿y ahí qué sigue? Los gabaonitas. Dice, no, pero ya les dimos la palabra de que no los íbamos a matar. Entonces los gabaonitas, pues, como obtuvieron la palabra de Josué y de toda la comandancia, se salvaron de ser aniquilados. Entonces, esa tercera ciudad fue conquistada de esa manera, por medio de alianza. Y después viene la reacción de los pueblos que siguen, cuando se enteraron de que los gabaonitas, que eran un pueblo fuerte, se habían aliado con Israel y que Israel había destruido Jericó y Jai. Entonces aquí viene el relato de toda la tercera experiencia de batalla. Ya en Canaán, las 3 primeras experiencias son las que te voy a contar. Nada más, no te fatigues, no te voy a contar toda la Biblia. La primera, Jericó; la segunda, Jai. Después viene la alianza aquí con los gabaonitas, y aquí viene la tercera. Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y había asolado toda esta región. Entonces está asustado el rey de Jerusalén. O sea, para que te asocies, pues Jerusalén existe desde mucho tiempo atrás, fue la capital de los jebuseos. No es que empieza pues con el rey David, ni mucho menos, ¿no? Entonces, no sabemos acerca de su fundación exactamente. Abraham fue llamado de Ur, de los caldeos, y se conoce históricamente que el primer nombre que tuvo Jerusalén no solo fue Jebús, Shalom, de los jebuseos, Jebús, sino Ur, ¿sí? el Jerú de Ur, Salim. Entonces, Salim, esa ciudad de paz. Y el rey pues casi no tenía nombre. Adonisedec, Adoni de Adonai, el nombre del Señor. Eso quiere decir Adonai, Señor. Y Sedec, de Sadoc, de justo, de Señor de justicia. ¿Recuerdan del sacerdote Sadoc? Melquisedec, Melec, rey; Sadoc, rey de justicia. Él es Adonisedec, Adonai Sadoc, Señor de justicia. El Señor de justicia, rey de Jerusalén, llama a 4 amigos para crear una alianza, otra vez de 5 fluidos, de 5 ministerios, otra vez de 5 alhajas. Vamos a ver. Como tuvo gran temor, y porque los gabaonitas se habían unido, entonces dijo, vamos a destruir a Gabaón, pero solos no podemos, porque dice la escritura que los gabaonitas eran hombres muy fuertes, lo dice Josué 10:2. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón; a Piream, rey de Jarmut; a Jafa, rey de Laquis; y Jafia, rey de Laquis; y a Debir, rey de Eglón. Y les dijo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón. Convocó a estos 4 reyes. Y entonces se juntaron 5, una alianza amorrea,
contra los gabaonitas. Los gabaonitas, ¿qué hicieron? Pues pedirle auxilio a Josué, porque ¿qué podían hacer ellos? 5 reyes los iban a aniquilar. Josué estaba por allá por la zona de Gilgal y toda la noche cruzó con su ejército cuando le pidieron ayuda, y vinieron todas las huestes de Israel y enfrentaron a estos 5 reyes y los volvieron ropa de trabajo. Los persiguieron, los aniquilaron, y adicionalmente dice el relato que pues adicionalmente no lucharon legítimamente, sino que Dios les ayudó y les llovía piedra a los ejércitos de los 5 reyes. Dice: Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras que los hijos de Israel habían matado a espada. Entonces, pues lloviendo piedra, pues claro, sabe que hay rocas, que pasó una erupción volcánica, no sabemos qué pasó. Pero bueno, este es el relato. Adicionalmente, pues Josué está tan contento con la victoria que está teniendo, porque pues está conquistando 5 reinos, 5 ciudades, 5 ministerios en esta gran batalla. Entonces allí, en esa batalla, es que levanta su mano, su espada, y detente sol en Gabaón. Y la luna y el sol se detienen, o sea, esto es un imposible astronómicamente hablando, pero lo que puede significar espiritualmente. Hay luz suficiente, aunque el tiempo haya pasado. Eso se puede cumplir espiritualmente. Mira, yo soy un hombre viejo y aún hay luz en mis ojos. O sea, el día se ha prolongado para que yo pueda leer, para que yo pueda hablar, para que yo pueda estar haciendo lo que estoy haciendo en la guerra y en cada una de las batallas. Entonces, así pasó, y pues vino una terrible derrota para los 5 reyes, que se fueron a esconder a un 6º lugar que se llama Maceda, no Masada, sino Maceda, y se escondieron en una cueva de Maceda. Josué dijo: están escondidos ahí, dijo, tapen esa cueva con piedras, y les bloquearon la salida, y los tuvieron ahí prisioneros, digamos, hasta que derrotaron a todos sus hombres, a todos sus ejércitos, y acabaron con todo. Cuando terminaron, entonces Josué dice: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a los 5 reyes. Así hicieron. Y entonces Josué les dijo a sus hombres: acuéstenlos ahí, pónganles el pie en el cuello. Esto es una tipología, no es que vayas a matar a nadie, sino pues a los enemigos que te han humillado, que te han afligido. Entonces ya sabes cómo responderles y cómo pues tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Entonces Josué mismo los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la noche. ¿Te acuerdas el rey de Jai? Bueno, aquí ya 5 colgados hasta la noche, y cuando el sol se iba a poner, Josué mandó que los quitaran de los maderos y los echaran en la misma cueva en donde ellos se habían querido esconder para salvar su vida, y mandó taparla de grandes piedras a la entrada, y así permanece esa cueva, dice, hasta el día de hoy. En algún lugar está,
nosotros vemos rocas, pero detrás de esas rocas hay una cueva con 5 esqueletos. Bueno, eso ya le corresponde a la arqueología. Entonces, primera victoria, Jericó. Segunda, Jai, la alianza con los gabaonitas. Y ahora 5 ciudades, 5 reyes derrotados completamente. El rey de Jerusalén, que fue el que convocó la alianza, el rey de Hebrón, Hamud, Laquis y Eglón. Los derrotó a todos. Y para no perder el impulso, entonces ya llevaba 1 victoria, 2 victorias y aquí 5 para 7. La primera es de a 1, la segunda es de a 1 y aquí la tercera gran experiencia, o sea, como Pascua, Pentecostés, en el tabernáculo de la guerra, es muchísimo más grande la victoria. Imagínate también cómo sería el botín. Ya vimos cómo fue el botín en los días de Moisés. Bueno, calcula tú aquí. El de Jerusalén, por ejemplo. Bueno. 5, y entonces para no perder el impulso, Josué se fue al reino de Maceda, de donde era la cueva donde se habían escondido los 5 reyes, y también aniquiló a Maceda y con todo lo que había ahí. Dice la escritura, a ver, y tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, todo. Y eso fue lo que hizo. Entonces, 1, aquí esta es una alianza, 5 y aún una más, 6 para un 8, ya quedó listo para comenzar de nuevo. Un nuevo comienzo. Esa es la primera parte de la historia de guerra. Quiero decirte algo que es muy importante y es que algo que sucede en todas las reuniones. Y ahí estás apenas llegando y saludando y está bien. Entonces, si llegas y saludas, eso está bien. Pero una recomendación para ti que acabas de llegar y pues estás un poquito despistado porque no sabes de lo que estamos hablando. Te recomiendo hoy y siempre a todos los que por algún motivo, por dificultad, por laboral, por estudio, por transporte, por lo que sea, no pueden estar desde el comienzo de la reunión en directo. Entonces, lo que sí se puede hacer es estar desde el comienzo en diferido. Entonces, si entraste 15, 20 minutos tarde o más, pues no entiendes bien de qué estamos hablando. Dices, sí, de guerras y de cosas, de eso que al hermano le gusta hablar de guerras. No es que me guste. Tengo que prepararte en lo que tengo que prepararte. Y dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que perfeccionarte para la obra del ministerio, para lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, como lo vamos a hacer con piedras vivas, y esa piedra eres tú que me estás escuchando, tú también. Entonces mi recomendación es, ahora bueno, seguimos aquí charlando y saludas en el chat, todo bien, pero cuando tengas oportunidad, de aquí en adelante, cuando se acabe esta reunión, escúchala pausadamente, atentamente, desde el comienzo, en diferido, no importa, pero desde el comienzo. Entonces
tomas el sentido, vas a entender de qué estamos hablando. Bien, entonces ahora vamos a cerrar el círculo de estas historias de guerra. Primero vamos a mirar la parte del botín que nos habla de la naturaleza de Dios, de lo imperecedero, de lo perfecto, que es el oro, tipología, figura, tipo de estas cosas. Entonces, ellos obtuvieron joyas, alhajas, y las vamos a presentar en detalle. Vamos al tablero. Aquí está, alhajas. Entonces, tenemos brazaletes, manillas, anillos, aretes y cadenas. Las tres primeras, brazalete viene aquí, manilla viene aquí y anillo va en el dedo. Brazalete en el brazo, manilla aquí en la muñeca y anillo en el dedo. Entonces, estos tres, como si fueran 5 ministerios, estos tres nos hablan de la parte del obrar, ¿sí? Las obras. Evangelistas, pastores y maestros representados en brazaletes, manillas y anillos. Y estos dos, apóstoles y profetas, los del fundamento, son aretes y cadenas. Aretes, aquí en la cabeza, en el lóbulo de la oreja, y cadenas en el cuello. Algunos aretes se podían llevar también en la nariz, a veces figuran como arete y son narigueras. Entonces, arete de oreja o arete de nariz y cadena en el cuello. Entonces, el cuello es lo que une la cabeza con el cuerpo, ¿sí? Está hablando de la fundamentación ministerial. Entonces, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, aretes y cadenas. Entonces, esta es una traducción sencilla de todo ese poco de joyas. Alguien dirá, ay, pero pues, joyas, oro, botín de guerra. Pero para traducir y vayamos entendiendo todos. Vamos a la segunda parte. Ahora, para seguirle dando contexto de dónde es que Israel se enfrenta a Madián y va a obtener, por ejemplo, para que un capitán, un comandante pueda ofrecer 180 kilos de oro en ofrenda. ¿De dónde? ¿Cómo fue eso? Entonces, vamos a mirar otros 5 ministerios expresados allí, escondidos allí. Entonces, vamos a pasar al tablero. Aquí están las alhajas, brazaletes, manillas, anillos, aretes y cadenas, que nos hablan de los 5 ministerios, y fueron despojadas, arrebatadas a estos 5 reyes de Madián. Madián significa conflicto. Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. Ahí está. Números 31:8 nos dice textualmente: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Y los menciona a estos 5. Mira lo que significan sus nombres. Evi significa deseo, Rekem, amistad, Sur, roca, lino blanco y cuarto. Mira tú. ¿Por qué cuarto? Porque esto es un ministerio paralelo, es una imitación, es como una copia. Entonces, nota que este es como el fundamento, la roca. O sea, como lo que equivale
en el relato bíblico Jehová, la roca de Israel. Entonces, Sur es la roca y tiene 4 amigos. Este es el cuarto. 1, 2, 3 y 4. Tiene la misma raíz de Rebca, que es el nombre de Rebeca. Rebeca, la mujer bíblica. Viene Rebca. Bueno, entonces Evi tiene la misma raíz de Eva, o sea, de la madre de todos los vivientes. Entonces, mira tú, entre Eva y Rebeca, pero todo bien, parece amable, parece, pues mira, Ur como el familiar de Moisés que le ayudaba a sostener su brazo arriba con la vara. Lino blanco, las acciones justas de los santos. Amistad. Entonces hay cosas que parecen buenas, personas que parecen amigas, deseos que parecen como guianza del Espíritu, que está todo como bien fundamentado sobre la roca y que tenemos a uno como Rebeca que nos aparece como deseable para podernos mover con estos 5 ministerios, con estos 5 deditos para obrar en consecuencia. Pero ellos son reyes de Madián, que significa conflicto. Tú no puedes tener una bendición de Dios estando en conflicto con Dios o con tu hermano, con tu prójimo. No, así aparezca, no, pero es que tengo buenos amigos y estoy fundamentado en la roca y mis acciones son como lino blanco. Mira lo que hay detrás. Se parece lo que hacen Janes y Jambres, se parece a lo que hacen Moisés y Aarón, pero son los hechiceros de Faraón. Esto es una imitación madianita. Entonces, para que vayamos viendo de dónde fue que se obtuvieron estos 5 tipos de alhajas, de estos 5 tipos de reyes de Madián. Vamos a otra porción de la historia de guerra. Vamos a una última historia de guerra, para que no se te arme ningún nudo en la cabeza, pero vayas traduciendo todo esto. ¿Has escuchado del famoso profeta que una asna le habló? Sí, el profeta Balaam. Balaam fue contratado como un profeta mercenario, como un profeta asalariado, para que trajese maldición al pueblo de Israel. Entonces, aquí nos relata a partir del capítulo 22 del libro de los Números que Balac, hijo de Zippor, mandó traer a Balaam, que era un reconocido profeta, y le dijo, pues Israel está muy peligroso, está avanzando mucho, destruye por donde pasa, entonces si tú lo maldices, pues lo detenemos. Él sabía que el poder espiritual podía ser mayor y más fuerte que el poder militar. Y entonces Balaam, pues atraído por eso, pero dijo, bueno, pues muestre a ver, vamos a... No dijo no, de ninguna manera, yo no voy a hacer eso. No, sino vamos a ver si Dios me deja. Y lo procuró, iba a la presencia de Dios y Dios le decía, no, ni se le ocurra. Entonces él obedecía, pero seguía buscando la manera
de obtener los grandísimos beneficios que le ofrecieron por maldecir a Israel. Entonces, ya tú vas mirando cómo es que hay ofertas para que personas hablen mal contra Israel. Hay bendiciones materiales de trabajo, laborales, familiares, pretendientes, hombres o mujeres con dinero que te sacan con tal de que tú estés afuera y ya puedas traer tu palabra de maldición. Pero en el caso de Balaam, pues era un profeta caído, pero con los ojos abiertos, y entonces pues no profirió finalmente palabra de maldición porque no pudo, porque Dios no lo dejó. El relato muestra los resultados finales y es pues la asesoría que presentó Balaam a Balac para poder traer maldición a Israel sin él decir nada, y es que los hijos de Israel pudieran mezclarse en una relación ilegítima de fornicación con las hijas de los moabitas, y eso fue lo que sucedió. Los hijos de Israel, dice el relato así, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, capítulo 25 del libro de los Números. Entonces, esto es una cosa pues espantosa. Las mujeres conducían a los hombres de Israel a adorar los dioses moabitas, y pues poco a poco fueron cediendo a sus principios y a lo que habían aprendido hasta ahora, y se van contaminando tremendamente. Entonces, las intervenciones de Dios, dice: Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcales. A todos los príncipes, o sea, a todos los principales, a todos los líderes, ahórcales ante Jehová, delante del sol. Y entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, todos los que estaban en esa acción de fornicación. Bien, entonces vamos a pasar un momentico al tablero y explicamos esto para final. Es lo siguiente. Aquí tenemos Balac contrata a Balaam, y Balaam entonces hace que haya esta acción de contaminación al interior del campamento de Israel. Muy bien. Entonces aquí va a aparecer un personaje famoso que es Finees o Phineas, que él detiene esa gran masacre que está sucediendo aquí en Israel. Dice, capítulo 25, versículo 9, murieron de aquella mortandad 24,000 muertos por la fornicación. El ejército de Israel en ese momento, todo el ejército eran 12,000, 2 veces el ejército. Los principales, los líderes, estaban conduciendo al pueblo a una mezcla de fornicación en Baal Peor. Pero no contentos con eso, porque los hijos de Israel iban a los territorios de Moab
a unirse con las mujeres y a adorar a los dioses. Pero un hijo de la tribu de Simeón se trajo a una muchacha moabita a su tienda para fornicar con ella ahí en el campamento de Israel. Se llamaba Zimri este varón, que significa digno de alabanza. O sea, es un personaje digno de alabanza. O sea, eso era como, no sé, qué clase de principal era para que tuviera ese nombre. Y se trajo una chica que se llamó Cosbi, que traduce exuberante, ya pueden calcular la mujer que se trajo, y mentira, o sea, lo que había ahí. Lo interesante de esta historia es que esta muchacha, ella, Cosbi, ¿se acuerdan que les dije que aquí están como los 5 ministerios, pero este es el central, que tiene 1, 2, 3 y este es el cuarto? Pues Cosbi es hija de la roca, o sea, de este rey de Madián, de Sur con Z, no con S. Cosbi es hija de él, o sea, este rey logró infiltrar a su hija, a su exuberante hija, en el campamento de Israel para fornicar ahí, al pie del tabernáculo de Jehová. Entonces aquí es donde aparece este Finehés, que es un nieto de Aarón, o sobrino nieto de Moisés. Y él vio que Zimri metió a esa mujer allá en su tienda, en su carpa, y tomó su lanza, y ellos estaban allí en el acto de la fornicación, y los atravesó con la lanza por el vientre a los dos. Zimri y Cosbi quedaron ensartados en la lanza de Finehés, y entonces el Dios que dijo no matarás, dijo, este muchacho sí, me hace el favor y me lo llaman al sacerdocio, porque así es que me gusta a mí. Y de ahí quedó con Eleazar trabajando en el sacerdocio, Finehés, para siempre, y se detuvo la mortandad que llegó a 24,000, ya no murieron más cuando Finehés hizo este acto. Historias de guerra. ¿Ves? Vamos traduciendo a nuestra vida, a nuestra historia. ¿Qué es fornicación? No necesariamente es el sexo ilícito físicamente, sino que se puede fornicar ilícitamente con este mundo cuando hay una mezcla que no es la que debe haber, cuando te estás uniendo con quien no te debes unir, cuando hay un yugo desigual, etcétera, etcétera. Entonces empieza a aparecer el resultado de esta clase de consejeros que van únicamente por su recompensa material, los asalariados como Balaán. Ya estudiaremos en otro momento ya lo que, por ejemplo, esa trilogía que nos va a relatar la epístola de Judas. Bueno, ya lo miramos. Vamos a detenernos aquí en nuestra historia o historias de guerra, porque pues ya le vamos dando texto y contexto a la historia. Cerrando el círculo de la palabra, entonces ya vamos entendiendo Egipto, desierto, Canaán, las 10 intervenciones fuertes de Dios en Egipto, las guerras del desierto, y la semana pasada vimos el tremendo botín
que obtuvo Israel de los hijos de Madián, tanto en ovejas, en bueyes, en asnos, en mujeres y finalmente en las alhajas, representando estos 5 ministerios: brazaletes, manillas, anillos, aretes y cadenas. Entonces, ya vamos entendiendo por qué esa hazaña, esa virulencia con que Moisés ataca y manda a atacar a los madianitas, porque ha sucedido, porque ha sido afectado Israel de una manera terrible con la intervención que acabamos de ver cuando Balac contrata los servicios maliciosos, insidiosos de un mercenario del espíritu como es Balaam. Entonces mueren los 5 reyes madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. También Balaam es ajusticiado por las fuerzas de Israel, pero Israel pagó un precio muy alto. 24,000 de sus principales murieron aquel día o en aquella operación militar. Una pérdida inmensa. ¿Recuerdan ustedes que Josué lloró por 36 hombres que murieron? 36, aquí fueron 24,000 que tuvieron que matarlos ellos mismos para limpiar el campamento de esa contaminación de lo que había sucedido en Baal Peor. Entonces, ya vamos viendo por qué cae el ejército de los 12,000 contra las fuerzas de Madián y sin misericordia eliminan a todos y aniquilan a todos. Y por eso todas esas mujeres que fornicaron con los hijos de Israel terminaron exterminadas por los 12,000 hombres de los ejércitos de Moisés. Y entonces eso nos da todo el contexto para entrar en Canaán y ya las conquistas de Josué, Jericó, Jai y bueno, la alianza con los Gabaonitas, y entonces los 5 reyes que hacen alianza, o los 4 que hacen alianza con el rey de Jerusalén. Siempre hay uno que convoca a 4 para armar los 5 ministerios. Eso es como el ministerio apostólico, de donde se derivan todos los demás ministerios. Entonces, esa es la manera. Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, y ya viene y desarrolla él su ministerio profético, su ministerio evangelístico, el buen pastor y el maestro o el rabí que se nos presenta. Y asimismo él llama a sus primeros discípulos apóstoles, y ahí vienen pues sus derivados. Entonces, de la misma manera, los opositores al programa o al plan de Dios o de Israel están obrando de la misma manera. Estamos presentando a vuelo de helicóptero pues toda la historia de guerra de los hijos de Israel. La Escritura nos dice que Jehová es varón de guerra, y bueno, todos estos contextos son de batallas y derramamiento de sangre literales. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que hagamos morir no personas, sino hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, final, ya que entramos en la promesa, entonces una derrota en Jericó, que tiene que ser consagrado ese primer fruto.
Jai, que ya nos presenta que Israel puede tener botín, la alianza con los gabaonitas y los 5 reyes o esa alianza nefasta que terminan sepultados en una cueva después de haberlos colgado, como fue colgado nuestro Señor. Primero fue colgado el rey de Jai y después fueron colgados estos 5 reyes, incluido el de Jerusalén. Entonces, son los ciclos de la vida. Se cumplen la escritura en la persona de Jesús, y Él dijo: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, y se cumple en tu vida. Entonces, te estoy mostrando historias de guerra porque tienen que ver contigo, conmigo y con todos nosotros. Seguiremos escarbando y traduciendo y explicando y relatando la historia al derecho. Vamos a tomar un tiempo de comunión con Dios por el Espíritu. Este es buen momento para que mentalmente o audiblemente abras tu corazón y tus labios y hables con nuestro Señor, Rey, comandante de todos los grandes ejércitos del cielo, para que te acerques a Él y Él se acercará a ti conforme a la promesa. Tomemos un minuto o un par de minutos de manera personal, allí donde tú estás, en tu casa, con tu familia, una sencilla oración de fe. Adelante, que el Señor inclina su oído a tu oración. senza di te, solo anelavo la tua presenza.
eternità.